¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Son las 20 horas con 5 minutos. Estamos en vivo por la pantalla de TNU en un programa especial donde vamos a estar hablando íntegramente de Brasil, de lo que dejó las elecciones de ayer, donde a pesar de ser el favorito, Jair Bolsonaro, el candidato de derecha, sorprendió y estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta. 46% para Jair Bolsonaro, un 29% para Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. Vamos a estar dedicándole un bloque a cada uno porque estos son los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Ya están en la mesa nuestra analista internacional Álvaro Padrón y el politólogo Mauro Casa para hablar en el primer bloque de Bolsonaro, de este personaje que está muy cerca de convertirse en el nuevo presidente de Brasil, y en el segundo bloque de Fernando Haddad, que tendrá 20 días para generar alianzas e intentar ganarle a Bolsonaro en la segunda vuelta. Vamos a ver qué dejó las elecciones ayer en Brasil y así arranca 7.000 millones hoy. Con casi 48 millones de voluntades y el 46% de los votos, son bajas las probabilidades de que el candidato ultraderechista no acceda al gobierno. Por eso, el ex capitán del ejército ya advirtió que no realizará ninguna negociación partidaria y destacó que este domingo alcanzó una fuerte presencia en el Parlamento, con las bancadas vinculadas a los evangelistas, al campo y al agronegocio y a la seguridad, es decir, militares y policías que ahora serán legisladores. Por su parte, Haddad afirmó que apostará a la unión de los demócratas de todo Brasil, anticipando que su campaña estará enfocada en mostrar a su contrincante como un enemigo de la democracia y las libertades. Para ello, tiene a su favor el hecho de que Bolsonaro cuenta con un rechazo muy elevado de parte de la población, superior al 40%. En tal sentido, el candidato del PT apelará a todos los votos de la izquierda, del centro e incluso de la centro-derecha, que más le teme a un triunfo de la ultraderecha. Por ello, Haddad deberá necesariamente ampliar su alianza política. En este marco, resulta clave el 12% de Ciro Gomes, quien ya adelantó que hará lo mismo que durante toda su vida: luchar por la democracia y contra el fascismo, en un claro respaldo al sustituto de Lula. En tanto, el centro-derechista Alckmin, distante hasta ahora de ambos candidatos, también será importante con su casi 5%. El resto de los partidos menores se espera que, directa o indirectamente, terminen más cerca de Haddad que de Bolsonaro. Sin embargo, los apoyos partidarios no se traducen automáticamente en votos y la figura de los candidatos resulta decisiva. Ante el vacío de poder, con un gobierno débil, una izquierda desarticulada y con su máximo líder en prisión, una economía en problemas y la inseguridad como tema central de agenda, los brasileños optaron masivamente por el fuerte liderazgo de Bolsonaro. Sus chances de convertirse en presidente el próximo 28 de octubre son muchas. Y seguramente ustedes tengan mucho para decir de las elecciones de Brasil. Lo pueden hacer a través del 092 1040 74 y si no, a través de Twitter en @7mmillones. Vamos a repasar los resultados de las elecciones de ayer en Brasil, que ganó esta primera vuelta Jair Bolsonaro, 46% para el candidato de derecha. Segundo quedó Fernando Haddad con, lo vemos ahí en pantalla, 29,3%. Ciro Gomes, 12,5% y Geraldo Alckmin quedó con 4,8%. Estos fueron los 4 más votados en la primera vuelta de Brasil. Muy cerca Bolsonaro de ganar en primera vuelta, tenía que superar 50%. El primer número que tiró el Tribunal Superior Electoral fue 49,2%. Pegó en el palo, se diría en términos futbolísticos. Ahora tendrá Haddad que generar alianzas para lograr derrotar a Bolsonaro en la segunda vuelta. Pero para hablar de esto están los especialistas, nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, bienvenido. Gracias. Y el politólogo Mauro Casa, también ya un amigo de la casa. Mauro, bueno, muchas gracias por lo de amigo, es recíproco, como tienen que ser las amistades. ¿Por dónde empezamos, Álvaro, brevemente? Bueno, sorpresa, sí, pero no tanto, porque probablemente la sorpresa es que hay una diferencia mayor a la esperada.
Error de encuestas también, no en todos los casos, pero en algunos simbólicos y muy importantes. Por ejemplo, de la distancia entre un candidato y otro. No ocurrió lo que hubiera sido una sorpresa, que es que ganara en primera vuelta y que además hubiera sido complicadísimo. Sí. Porque como tú decías, este personaje empoderado en primera vuelta hubiera sido muy complicado. Él estaba muy enojado anoche, incluso llegó a deslizar la idea de que había habido algo raro si no él hubiera ganado, porque en realidad lo que se le viene ahora es más trabajo y sobre todo más democracia, y parece no gustarle demasiado. Yo titularía esto como el primer capítulo del final de una novela, porque miren, sin dar ningún tono peyorativo a las novelas, que las que son buenas son realmente muy serias y muy interesantes. Brasil además gusta mucho de las novelas, las hace muy bien, y esto tiene todos los condimentos, porque el guión es impresionante. Lo es desde el momento en que gana Dilma en 2014, el impeachment en 2016, y hoy está terminando un ciclo, aunque yo al final voy a decir que apenas se sortea una etapa que puede inaugurar otra mucho más compleja. Pero todas las novelas tienen también personajes, y acá hay de sobra, sí, incluyendo los dos que van al balotaje. Ya hablaremos de ellos, por eso elegimos esta lógica de hablar de todo, pero a partir de las personalidades de estas dos figuras que se van a disputar la presidencia de un país tan importante como Brasil. Maura, ¿vos qué te dejó la elección de ayer? En primer lugar, me parece que, bueno, sorpresa no, me parece que las encuestas, bueno, si bien no anticipaban una ventaja tan notoria de Bolsonaro, en los últimos días todos los sondeos y todos los analistas decían que iba a terminar ocurriendo el voto útil, o sea, que estaba ocurriendo un corrimiento de los votantes de derecha, de centro derecha, hacia lo que consideraban la opción útil para derrotar al PT. Entonces se veía venir, digamos, cada sondeo de la semana anterior, que prácticamente salían todos los días, le daba un poquito más a Bolsonaro, por lo cual no era extraño hipotetizar que Bolsonaro iba a votar más de lo que la última encuesta registraba, ¿no? Hay que ver que en Brasil muchos electores definen el voto en los últimos días o el último día. En particular sucede con las mujeres, que tienen un comportamiento electoral distinto al de los hombres. Pero bueno, en ese sentido no fue sorpresa, pero como un primer titular me parece que me gustaría discutir la idea de qué es ser un político antisistema. Bien. ¿Qué es ser un outsider? ¿Qué es ser antisistema? Porque me parece que si algo no es Bolsonaro, es un político antisistema. Es todo lo opuesto, es el candidato del sistema. Bien, vamos a hablar entonces en este primer bloque de Bolsonaro. Vamos a conocer el perfil de quien puede ser el futuro presidente de Brasil. Jair Bolsonaro tiene 63 años, parlamentario y ex capitán del ejército. Jair Bolsonaro es el candidato del Partido Social Liberal. En las elecciones generales de 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro, con apoyo de 6% del electorado. En 2017 fue considerado por el Instituto FSB como el parlamentario más influyente en las redes sociales. En 2018 anunció su filiación al Partido Social Liberal, el noveno partido político de su carrera desde que fue elegido concejal en 1989. Los medios internacionales lo llaman el Trump de Brasil y se ha hecho conocido por varias declaraciones machistas, homofóbicas y racistas, como también por su defensa de la dictadura militar brasileña, que fue de 1964 a 1985, y por sus violentas críticas contra la izquierda. También es popular por su postura a favor de las armas, por defender la pena de muerte y por oponerse rotundamente al aborto. Durante más de 30 años de carrera parlamentaria, Bolsonaro ha causado polémica con sus declaraciones. En 2014, en medio del Congreso Nacional, la parlamentaria María do Rosario comenzó a discutir con Bolsonaro después de dar un discurso sobre las víctimas de la dictadura militar en Brasil. Luego de reclamarle que hace unos días le había llamado violador, Bolsonaro dijo que no iba a violarla porque no se lo merecía. Frases homofóbicas de todo tipo han sido expresadas por Bolsonaro, quien además ha afirmado que el error de la dictadura fue torturar y no matar. Muchos en Brasil creen que su fuerte ideología podría acabar con la inseguridad del país. El 30 de septiembre, cientos de miles de personas se manifestaron en múltiples ciudades de Brasil y del mundo contra Jair Bolsonaro. Las masivas movilizaciones, agrupadas bajo el lema El Não, el no en portugués, fueron convocadas en su gran mayoría por movimientos de mujeres que por medio de redes sociales expresaron su rechazo a las prédicas misóginas, homofóbicas y racistas del ex militar. Este es Jair Bolsonaro, el candidato de la derecha
que quedó a un paso de ser el nuevo presidente de Brasil. Mensajes que nos llegan de ustedes a través del 092-1040-74 sobre Bolsonaro, la mayoría de ellos. Lo más peligroso es que con estas elecciones está en juego los valores democráticos y republicanos. Saludos de Guillermo de San Carlos. Y otro mensaje que nos llega por aquí que dice, acá, lo peor... de lo peor es lo que se está hablando poco, la fórmula. Cuidado con el candidato a vice, es superior en el escalafón militar. Otro mensaje que nos llega por acá, y es verdad, no se habla mucho de quiénes están detrás. Y hoy más temprano en un móvil en InfoTNU, Álvaro, vos hablabas de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de Bolsonaro? Porque es tan grande lo que él genera que tapa todo lo que viene atrás. Sí, y no está mal que lo comparen con Trump, ¿no? Se ha vuelto un personaje con muchas similitudes y probablemente él busca esa similitud porque se asocia a alguien famoso, a alguien exitoso, a alguien polémico. Me gusta mucho el desafío de Mauro de tratar de preguntarnos si estamos frente a un outsider, a un distinto, a alguien de afuera de la política. Seguramente la respuesta va a ser que no, pero lo trabajaremos después. Yo quiero recordar al Bolsonaro desconocido hasta hace 2 años. Sí. Todos recordamos el inicio del impeachment en diputados en el Parlamento brasilero, en un episodio que nos empezó a dar el tono de un deterioro de la democracia, porque cada uno de los diputados, de los cientos de diputados, iban argumentando su voto y lo dedicaban a distintas cosas, a Dios, a su primo, a su hermano, a la familia, y hubo uno que se lo dedicó a un comandante, fulano de tal, diciendo que era en nombre de haber torturado a la presidenta. Él dijo a la REA, Dilma Rousseff, la presidenta en ese momento, que en la década del 60 fue torturada por ese militar. Ese diputado era Jair Bolsonaro y nadie lo conocía en el mundo, en Brasil un poco menos. Hubo otro diputado que le escupió la cara. Fue un episodio que nos iba mostrando que Brasil entraba en una lógica muy compleja, y los que desataron esa lógica deberían hoy hacerse cargo, porque muchos de los que lo hicieron hoy están sumamente derrotados en términos electorales y generaron este monstruo. Yo no dudo en catalogarlo así y no estamos siendo para nada exagerados. Si se repasan los titulares de los diarios de todo el mundo, sí. Brasil es una potencia internacional, fue tema de tapa en casi todos lados, y las cosas que se dice Bolsonaro son mucho más duras de las que estamos diciendo aquí. Entonces, no estamos haciendo nada espectacular si decimos que efectivamente hay un peligro en la democracia brasilera, que no estamos hablando de un candidato cualquiera. Y como tú decías, la clave va a ser ir desentrañando qué representa, porque todavía no está claro. Porque ha hablado tan poco, y de eso también vamos a mencionar un poco, lo que fue la campaña, por qué él resultó tan beneficiado de algo insólito como un atentado. Claro. Termina siendo beneficiado. Claro, entonces, de todo eso de alguna manera generó un caldo de cultivo. Yo igual creo que hay que hacer énfasis en qué pasó la semana pasada. Y hay que preguntarse por qué, después de una movilización como la que acabamos de ver, en donde millones de personas se movilizaron en Brasil con esta consigna, incluso a nivel internacional, hubo una adhesión de artistas y demás. Madonna, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Que justo cuando se le da el golpe más duro, muy superior a la movilización que podía convocar el PT, muy superior. El PT ha tenido enormes dificultades para movilizar masivamente. Esta movilización fue mucho más transversal y sin embargo inmediatamente después de esta movilización empieza una recuperación enorme. No solo no cae, sino que empieza a acelerar el crecimiento de Bolsonaro hasta esta sensación de casi triunfo en la noche del domingo. Y bueno, creo que hay que preguntarse, ¿por qué pasó eso en esa semana? ¿Y quién vota a Bolsonaro? Me parece una cosa que vale la pena preguntar, pero vayamos primero a si es un outsider o no. Sí, que lo analice el politólogo. Hay tanta cosa para decir sobre lo que pasó ayer y estoy tratando como de ordenar qué decir primero, pero arranquemos por esto último, que está bueno igual. El tema de la estrategia que tuvo los movimientos sociales, la izquierda social en Brasil, ¿no? Bueno, el feminismo, los movimientos sociales de estar en la calle rechazando enfáticamente a la figura de Bolsonaro. La literatura muchas veces habla de que las campañas negativas centradas en una persona generalmente consiguen poner el foco en esa persona y que muchas veces
veces esto no es una crítica a quienes lo hicieron, porque probablemente cualquiera de nosotros o cualquiera que hubiera estado en esa situación también hubiera querido estar en la calle manifestando el repudio hacia un personaje del cual sobran las palabras. No voy a agregar nada nuevo en decir que se trata de un político cuyo discurso y cuyo accionar en política es repugnante, digamos. Pero más allá de eso, de lo racional de que la gente está en la calle haciendo eso, lograron también ponerlo como lograron coordinar el voto de todo el antipetismo, digamos, claro, ¿no? Que el desafío en Brasil básicamente eran dos, era ver si la discusión iba a ser sobre PT versus anti-PT o si la discusión iba a ser sobre la figura terrible de Jair Bolsonaro o sobre si se iba a discutir sobre los problemas enormes económicos, sociales y políticos que tiene Brasil, si se iba a discutir sobre la calidad de la democracia versus lo que Brasil está viviendo desde el año 2016, que es un régimen raro, al menos para decir de alguna manera, es un régimen que no se puede considerar bajo ningún parámetro una democracia plena, lo que están viviendo los brasileños, sino una cosa más complicada. Pero entonces en todo este eje de discusión yo lo que creo que sucedió fue que la semana pasada se terminó de dirimir el hecho de que la derecha tenía un candidato. Claro. Que el candidato para todos aquellos para los cuales su principal prioridad era mantener al PT fuera del gobierno y su principal prioridad bajo el discurso de la corrupción, que bien sabemos que es un discurso que tiene mucho de sesgado, porque bueno, si bien la corrupción en el sistema político brasileño es generalizada, es en todos los partidos, es un problema gravísimo, es un problema del cual el PT es en buena parte responsable, pero ni por asomo el único responsable, ni el principal responsable. Pero bueno, para quienes tienen ese discurso, digamos, la semana pasada sirvió para encontrar en Bolsonaro el decir, ok, si el target, digamos, el target que van a atacar los petistas o que va a atacar aquello a lo que podemos llamar la izquierda social es Bolsonaro, Bolsonaro es mi candidato. Sí. Digamos, me parece que lo que sirvió esta movilización fue realmente para coordinar ese voto disperso de antipetistas. Y a las claras está que el centro derecha y la derecha tradicional brasileña sufrieron un desplome absoluto. Y me parece que esa es otra de las cosas clave que hay que decir, ¿no? Digamos, endilgarle la culpa de la enorme votación que tiene Bolsonaro a la izquierda es bastante antojadizo, porque si uno mira los números, la izquierda en Brasil votó lo mismo que vota siempre. Digamos, Haddad saca un 29%, casi 30%, que es un poco el piso de voto que tiene el PT, y el otro candidato de la centroizquierda, que es Ciro Gómez, saca un 12%. 42% es lo que sacó Dilma en primera vuelta en 2014. O sea, la izquierda, si se quiere, tampoco tiene tanto de cierto eso de que como que la gente pasó de votar a Lula y de votar al PT a votar a Bolsonaro. No es por ahí la explicación. Los votos de Bolsonaro, los votos que apoyaron a Bolsonaro en primera vuelta y casi lo hacen ganar, son los votos concentrados, coordinados de toda la otra mitad del espectro político que va del centro hacia la derecha, que es la que sufre un desplome electoral. Como para ir ordenando de qué estamos hablando, sobre todo porque en las redes sociales surge como esa explicación que no tiene asidero empírico, que es achacarle este triunfo de Bolsonaro en primera vuelta, que todo indica que va a ser un triunfo en segunda vuelta, como si fuera responsabilidad de la izquierda, ¿no? La izquierda, si se quiere electoralmente, cumplió, digamos, la izquierda votó lo que tenía para votar, ¿no? Uno puede suponer que es bastante accesible para Haddad llegar a los votos que apoyaron a Ciro Gómez. Uno puede pensar que es la gente que, antes de que se decidiera que Lula no iba a ser candidato, era la gente que estaba dispuesta a votar a Lula en primera vuelta, alrededor de un 40%. Es los votos de Haddad, digamos, que están ahí. El problema está del otro lado del espectro político, y el problema es ¿por qué tantos electores que no son electores de izquierda, que son electores históricamente anti-PT, decidieron coordinar en este candidato, decidieron que era lo más que elegir a este candidato para que los represente? ¿Y qué pasó con la oferta electoral del PMDB, del PSDB, de los partidos de la derecha brasileña, que fue tan paupérrima que dio lugar a que todos estos votantes? Bolsonaro ganó en el 99% de los antiguos recintos electorales tucanos, que sean los lugares donde el PSDB era fuerte. Bolsonaro ganó en el 99% de esos lugares. Bolsonaro ganó en los lugares donde siempre gana la derecha. Pero el tema es qué oferta le dio la derecha institucional, democrática, a los brasileños para que esos brasileños antipetistas eligieran por este candidato, ¿no? Álvaro, ¿quiénes votaron a Bolsonaro? Porque él, por ejemplo, tenía el apoyo de los evangelistas, ¿no? Que últimamente han crecido muchísimo en Brasil. Y bueno, voy en la misma línea que Mauro, ¿no? Porque yo quiero presentar esta imagen. Estamos todos muy asustados, ¿no? Y muy preocupados. Y uno dice, si a este personaje, y sigo usando ese término para quedar en una cosa más bien neutra, lo votaron 49 millones de personas. ¿Hay 49 millones de brasileros y brasileras que piensan como él? Bueno, mi respuesta es no.
Mi respuesta es no. Yo creo que hay un núcleo duro que sí, que probablemente es minoría en ese porcentaje. Voy a, no sé, dar la idea de puede ser un 20% de esos 49 millones que probablemente acompañan completo el personaje de Bolsonaro. Incluso se manifiestan votando con un arma sobre la mesa, se movilizaron particularmente con las características de él, en fin. Ese es un porcentaje, en mi opinión, reducido, porque si no empezamos a crear una idea falsa de lo que pasa en Brasil. Después hay, y coincido mucho con Mauro, un porcentaje enorme, probablemente la mitad de lo que lo votaron, que emigran de la derecha tradicional, de lo que en Brasil se llama el centrão, que siempre fue muy poderoso. Estuvieron en todos los gobiernos. El PT los necesitó mucho porque siempre hizo alianza con esos sectores. De ahí viene Temer, por eso Temer fue vicepresidente 2 veces, por un sistema de alianzas que obligó incluso al PT, pero también a los partidos anteriores, a tener correlación de fuerza en el Congreso. Son partidos históricos de centro derecha que tienen una gran capacidad de clientelismo político, que están absolutamente metidos en todas las lógicas de corrupción en Brasil históricamente. Esa gente perdió por mucho. Son los grandes derrotados de esta elección, porque inventaron este asunto del impeachment y nunca supieron encontrar un candidato. Estuvieron 2 años buscando un candidato y no lo encontraban, y apareció solo. Y entonces a último momento no lo pudieron evitar. Y si uno, yo estuve en San Pablo, miraba la televisión, que es el gran asunto de la campaña electoral, casi no había campaña en la calle, iba a encontrar que la mayoría de los minutos lo tenían nuestros partidos, porque tenía que ver con los minutos de los votos de las elecciones anteriores. Y la ley brasilera, que es muy buena, le da propaganda gratis en la televisión a los partidos en función de la votación anterior. Tuvieron todo el tiempo del mundo y le daban palo a Bolsonaro, porque se dieron cuenta que estaban perdiendo los votos para ahí. Entonces, segundo gran bloque de votación, y yo digo el mayoritario, los votos que migraron. Ahora, no sé si es un matiz, pero yo creo que hay un porcentaje de votos que votaron al PT, no votos del PT, sino que votaron al PT y que ahora pasaron a Bolsonaro. Porque miren la diferencia entre uno y otro. Uno podría decir, además de votantes de la centro derecha y votantes del PT, en algún momento podría decir clase media alta y en el tercer caso clase media baja. A mí no me gusta ese término, en Brasil se acuña mucho. Yo creo que son pobres que salieron de la pobreza, consiguieron trabajo, mejoraron su vida. Eso no es clase media. Pero en Brasil está tan mal todo, estuvo históricamente tan mal que algunos dicen eso es clase media baja. Bien, ¿cuál es la diferencia? La clase media alta brasilera, en primer lugar, está aterrada con los temas de seguridad. Y encuentran en Bolsonaro una respuesta. El tema de la seguridad es clave en esta elección y él sabe que con eso tiene un discurso fuerte. Una propuesta extremista. Extremista, mano dura, pero lo logra. Y además viene a demostrar que lo poco que hizo, y muy mal el gobierno de Temer, incluso en Río, que es un gran fracaso, él se anuncia como el que lo puede resolver. Entonces, un sector, y esto no tenemos que explicar demasiado, porque en Uruguay este fenómeno empieza a darse también con argumentos electorales. Pero el segundo tema, que es muy difícil de explicar en Uruguay, es que las clases medias altas empezaron a sentirse mal con la forma en que se empezaba a compartir ciertos bienes públicos. Claro. Es un fenómeno que se está estudiando en sociología, que es perder privilegios, sobre todo exclusividad. Un punto típico es el aeropuerto. Empezar a hacer colas en el aeropuerto, empezar a hacer colas en los shopping. Algo que significó un gran crecimiento para lo que es el consumo interno de Brasil, y para la economía y para las empresas. Pero hay un sector de la sociedad que lo vivió como una especie de pérdida de privilegios y de exclusividad. La tercera categoría, que es lo que ellos llaman clase media baja, que yo digo que muchos votaron al PT, ahí sí entró con fuerza el discurso de la corrupción. Claro. Y hay que decirlo, el PT está teniendo un voto castigo, que puede no darse, como dice Mauro, en términos de megadatos, pero está presente. Está presente en el entusiasmo. Si no hubiera habido una polarización, la votación del PT no era tan alta. Eso es muy claro. Ocurrió el voto, digamos, útil de acumular en una polarización. Pero no quiero dejar de decir algo que tú planteabas. ¿Qué hay detrás, además de esto, que yo separo la votación? Porque si no, creemos que hay 49 millones de fascistas en Brasil, y no los hay. Está detrás, en primer lugar, lo que le llaman la bancada ruralista. Mauro lo puede explicar mejor. En Brasil no tienen problema en tener bancadas corporativas. Acá nos costaría más esa imagen.
es una bancada de los que se dedican al agronegocio, los grandes ganadores de estos 2 años de ajuste en Brasil. Y eso representa económicamente Bolsonaro. Y eso nos dice mucho del Brasil que se puede venir y del Brasil que va a interactuar con nosotros como país, con las mismas cosas que nosotros producimos, pero ahora con costos laborales muy bajos porque hicieron una reforma laboral salvaje. Y detrás de eso también está la Iglesia Evangélica, que en Brasil es extremadamente articulada. Es un poder económico, es un poder político, es casi una multinacional porque tiene un sistema de negocios a niveles, sobre todo de América Latina. Y ocurrió una cosa muy particular que lo quiero mencionar con esto que decía Mauro de cómo se organizó la derecha en la última semana. Frente a esta campaña, hubo inmediatamente una forma de organizarse masiva, popular, en los barrios, a través de los pastores de estas iglesias, que hicieron un discurso único en cada uno de sus sermones durante una semana y utilizando los medios de comunicación que en Uruguay también conocemos en esos horarios estrafalarios. Sí, son dueños de canales enteros de televisión, de una red de televisión que le armó a Bolsonaro el día del debate presidencial otra señal de falta de respeto a la institucionalidad, ¿no? Él dijo que era porque estaba convaleciente. En realidad, en el mismo momento que se hacía el debate de los presidenciables, por la TV Globo creo que le tocó el último debate, él dijo que no podía ir, hizo una especie de programa paralelo, simultáneo, en vivo, a partir de esta cadena financiada por los evangelistas. Entonces, cuidado, empieza a haber una representación popular de millones de personas organizadas en el territorio con esta visión, porque tienen agenda. Y por eso, si ustedes observan, otra vez el fenómeno de las noticias falsas, de las fake news. Hubo millones de mensajes asociando a Fernando Haddad a que en su época de alcalde de San Pablo había instalado la idea de enseñar el sexo, la sexualidad en las escuelas y que le iban a sacar a los niños a las familias, que estaban perdiendo los valores, en fin, un discurso que conocemos y que la Iglesia Evangélica trabaja con mucha fuerza, y eso operó para que en esa semana hubiera un cambio de votación también masivo que llevó a esta sorpresa, entre comillas, que tuvimos ayer. Vamos a cerrar este bloque de Bolsonaro escuchando las palabras del candidato de derecha después de esta elección que lo dejó primero. Pegado a esto nos vamos a una pausa y a la vuelta, Mauro, vamos a estar hablando de Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, que tendrá que generar alianzas para llegar a la presidencia. Vamos a escuchar a Bolsonaro y ya venimos con más 7.000 millones. Bolsonaro superó todas las expectativas, obteniendo más votos de lo que indicaban las principales empresas encuestadoras. Tengo certeza de que ganaremos en la segunda vuelta. Hay 2 caminos en Brasil. Uno es de prosperidad, libertad, familia, Dios y responsabilidad. Por el otro lado está Venezuela, manifestó el ex capitán del ejército tras conocerse los resultados. En una transmisión vía Facebook, presumiblemente desde su casa, donde se recupera tras haber recibido una puñalada hace ya un mes, el candidato volvió a advertir sobre los peligros del comunismo e hizo hincapié en la corrupción y la inseguridad. El PT enfrentó a negros contra blancos, padres contra hijos, homosexuales contra heterosexuales, nordestinos contra sureños. Hay que unirse, señaló Bolsonaro. Fernando Haddad tiene 55 años, paulista, hijo de inmigrantes libaneses y cristiano ortodoxo. Haddad es abogado, máster en economía y doctor en filosofía. Intelectual y catedrático de ciencia política en la Universidad de Sao Paulo, Haddad es una figura totalmente opuesta a su padrino político, Luis Ignacio Lula da Silva, un obrero de origen muy humilde, acostumbrado a mezclarse con la masa. Se afilió al Partido de los Trabajadores en 1983. Entre 2005 y 2012 estuvo al frente del Ministerio de Educación, cartera a la que renunció para postularse como alcalde de San Pablo. Electo alcalde, estuvo al frente de la gobernación del estado entre 2013 y 2017. Se presentó a la reelección y perdió los comicios con el empresario João Doria, el actual alcalde paulista. Haddad fue escogido como candidato a la vicepresidencia de la República dentro de la candidatura de Ignacio Lula da Silva de cara a las elecciones de la pasada jornada.
Tras la inhabilitación de Lula para participar de las elecciones, Haddad fue nombrado como candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia de la República, completando la candidatura con Manuela Dávila como candidata a vicepresidenta. Haddad también enfrenta acusaciones en causas vinculadas a corrupción. El empresario Ricardo Pessoa declaró que su constructora pagó una deuda de unos 540.000 euros de su campaña a la alcaldía a cambio de contratos públicos. Haddad, considerado intachable hasta esa acusación, dice que se trata de una persecución política para perjudicarlo en la disputa presidencial. Él es Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, quien quedó después de que Lula fue confirmado como inhabilitado para las elecciones. Recordemos que Lula, a pesar de estar en la cárcel, era el candidato del PT y en las encuestas se lo veía muy bien posicionado primero. Cuando Lula cae, es Bolsonaro el que queda primero, Haddad toma el lugar de Lula y ahí es que empieza a desarrollarse la campaña. A través del 092-1040-74 nos están llegando muchos mensajes, sorprendentemente también muchos a favor de Bolsonaro. O sea, aquí en Uruguay gente diciendo que se terminó la corrupción, de que esta es la opción para el cambio, que hay que respetar el voto del pueblo brasileño. Mensajes que nos llegan de uruguayos a favor del candidato de derecha, muy polémico. Así que también hay que tener en cuenta de que por más que todo suena como locura, hay un mensaje que dice que por algo obtuvo el 46% de los votos y que hay que respetarlo. Mauro, Fernando Haddad, el candidato del PT, ¿le erró el PT con el candidato? Era una tarea titánica la que emprendió Fernando Haddad. Yo creo que la performance electoral de Haddad no es mala, digamos, logra reunir el voto duro del petismo y del lulismo, digamos, en un mes. O sea, Haddad tuvo un mes para hacer campaña. Haddad era un perfecto desconocido en muchas regiones del país, en un país inmenso e increíblemente diverso como es Brasil, tal vez el país más diverso y más y culturalmente fragmentado del mundo. Yo creo que Haddad no hace una mala elección. Claro, el problema es que Haddad Nahuel Lula, ¿no? Claro. Lo opuesto a lo que dicen, a lo que decían los eslogans. Haddad obviamente no tiene el carisma que tiene Lula, no tiene el arraigo popular que tiene Lula, no tiene la llegada con el pueblo llano que tiene Lula. Haddad logra hacer una votación digna en los reductos fuertes del PT, como es el nordeste brasileño, ¿no? Las zonas donde se sabía que Lula es más fuerte, pero bueno, pierde pie en lugares fundamentales, que son en las ciudades, ¿no? Pierde pie en algunos lugares donde el PT históricamente, o en los últimos años, ha sido competitivo. En Porto Alegre el PT era competitivo, en Río no tanto, pero en San Pablo el PT era competitivo, y en esos lugares Haddad pierde por paliza, ¿no? Y hay que entender esto del resultado electoral, que es que en esto hay una diferencia muy clara con el fenómeno Trump, porque cuando se lo quiere vincular hay que decirlo claramente. El fenómeno de Trump y de las extremas derechas en Europa, en el primer mundo, está muy asociado a las clases trabajadoras, está muy asociado a niveles educativos bajos, está muy asociado a las zonas menos urbanizadas de estos países, ¿no? Se decía, bueno, Trump o en su caso, no sé, Marine Le Pen en Francia, son candidatos de extrema derecha que logran hacer pie en las clases trabajadoras desencantadas, etc. Eso no es lo que está sucediendo con Bolsonaro y con Haddad. Los pobres en Brasil votaron al PT. Digamos, a Bolsonaro lo está apoyando la clase media, lo están apoyando aquellos que ganan más de 10 salarios mínimos, lo están apoyando las personas más escolarizadas, con mayor nivel educativo. O sea, es un fenómeno distinto, ¿no? Es un fenómeno mucho más, si se quiere, ideológico, tradicional, en el sentido de que, bueno, de que hay un voto de economía política de centro-derecha y derecha, que es el de la clase media para arriba, y bueno, y después los sectores populares, trabajadores o de una clase media muy precaria, como es en Brasil, que siguen siendo bastante leales a Lula y bueno, y por transitiva a Haddad. Yo no creo que la elección de Haddad haya sido mala. Obviamente Haddad tiene un desafío tremendo de aquí en más, que es, primero que nada, cambiar el eje de la conversación. Haddad necesita imperiosamente que en estos 20 días se discuta de otra cosa, que no se discuta sobre qué tan corrupto fue el PT, porque lo fue. Haddad, dentro de ese marco, es una figura bastante intachable, no tiene acusaciones directas, pero bueno, también faltó de parte del PT cierta como autocrítica, cierto reconocimiento. Hubo una estrategia electoral muy arriesgada, que fue la de esperar por Lula hasta el último minuto, esperar que la justicia electoral permitiera una candidatura que todos sabían que no iba a suceder, todos sabían que eso ya estaba atado de manos,
que el Poder Judicial brasileño no iba a dejar competir a Lula. Tal vez si a Haddad se le hubiese dado un periodo más largo de tiempo. ¿Pero ahí a qué se jugaba el PT? ¿A que todo lo que estaba generando Lula se iba a volcar íntegro a Haddad? O sea, yo creo que se jugó eso, a que, bueno, a que hasta último momento estuviera Lula en escena y que eso llevara a concentrar el voto del centro hacia la izquierda. En alguna medida Haddad lo logró en parte, pero bueno, lo que decía de cambiar la conversación, Haddad lo único que lo puede llevar a acercarse a competir en la segunda vuelta es poder poner un eje de discusión donde sea, bueno, la democracia versus la barbarie, ¿no? Donde esto sea, de un lado, un proyecto más o menos democrático y de desarrollo para que pueda, digamos, tentar a la clase media, que se acerque de vuelta a votarlo a él, un compromiso férreo contra la corrupción. Haddad tiene que poder decir que en su gobierno no se permitirá, se harán las reformas necesarias para que lo que sucedió en Brasil no vuelva a suceder, y bueno, y ponerlo en ese sentido a Bolsonaro contra las cuerdas, de decir, de este lado está la democracia y del otro lado está el fascismo. Y si no logra poner la discusión en esos términos, es imposible. Obviamente no depende solo de Haddad, también depende de los medios de comunicación, depende de lo que hagan los candidatos de la derecha tradicional, que tienen una enorme responsabilidad en esto. Tienen una enorme responsabilidad cuando decidieron jugar a debilitar la democracia, como decidieron hacer a partir del año, desde el 2014, que Dilma asume su segundo gobierno, y se fogoneó las movilizaciones en las calles, y se fogoneó la idea de una salida anticipada del gobierno del PT. Ese es el tiro que se dio la derecha brasileña en los pies, que fue jugar a llevar a la democracia al límite, jugar a polarizar al límite. Y bueno, y cuando se llegó a esa polarización extrema, sucedió que la derecha tradicional ya estaba tan desprestigiada como el PT y fue otro el que vino a capitalizar esa polarización, que es Bolsonaro. Yo creo que, bueno, ese sería como mi análisis. Me parece que lo de Haddad pasa por poder cambiar el eje de la discusión y convencer de que es una discusión sobre democracia y autoritarismo. Bueno, justamente Ciro Gómez dijo hoy que él va a apoyar a la democracia, dando a entender que iba a apoyar a Haddad, ¿no, Álvaro? Entonces ya se empieza a marcar la cancha por ese lado. Sí, es muy interesante porque va a parecer contradictorio, pero ahora Haddad tiene que hacer lo contrario de lo que hizo en la primera vuelta, porque esta cara que lo acompañó durante toda la campaña en primera vuelta y las camisetas que decían "soy Lula", y como dice Mauro, no, nadie es Lula en Brasil, o sea, seguramente Lula hubiera tenido un desempeño electoral por su liderazgo, no tanto por la adhesión al PT, sino por su liderazgo, que hubiera dado otra batalla. Pero Fernando Haddad, yo incluso creí que podía ser menos la votación que la que tuvo, y también creí que no iba a llegar a los niveles que llegó Bolsonaro. Entonces, coincido, el desempeño de Haddad terminó siendo muy exitoso en términos de cantidad de votos, solo que ahora es casi titánico. Quiero decirlo con claridad, en mi opinión es dificilísimo que este partido se dé vuelta. Pero hay dos cosas que son importantes. La primera, que la pelea se dé. Y voy a decir por qué es contradictorio. Él tiene que evitar ahora asociarse a Lula y al PT, porque si no, no consigue ampliar el espectro y le facilita la polarización a Bolsonaro diciendo esto entre el PT y yo. Y eso es lo que tiene que evitar, porque si no, no consigue alianzas. La primera, más cercana, es la de Ciro Gómez. Hay otras, quizá no tan relevantes, mucho más difícil es el voto o lo que diga la derecha, el centro derecha que perdió, porque además tengo dudas de que eso signifique algo en términos electorales. Pero hay otro dato importante, más del 20% de abstención. Sí, es ahí, ¿no? Hay un espacio grande ahí. Es verdad también, hay que decirlo, siempre hay niveles de abstención altos. No es una excepción esta vez. La anterior fue 19%. Sí, entonces no estamos frente a un fenómeno que diga, bueno, la gente no fue a votar porque no creía en ninguno de los dos candidatos. No, siempre pasa. Pero ante un candidato tan polémico como Bolsonaro, eso no puede despertar que se levante ese... Puede ser, 20%. Pero también puede pasar otra cosa que comúnmente ocurre, que es que cuando, después de tener una oferta muy amplia y muy plural, la gente aumenta la abstención porque no encuentra en ninguno de los dos lo que quiere. Entonces, todo puede pasar. Hay una frase que a mí me encanta de un novelista que dice, en Brasil todo es posible, incluso nada. Entonces, estos 3 semanas yo quería decir, independientemente de que el resultado se repita en términos de quién salga primero y quién segundo, lo que va a valer la pena es una discusión más profunda en términos democráticos. A este señor, que no es un outsider de la política, que tiene 27 años y de legislador y solo 3 proyectos aprobados, o sea, como gestor
como eficacia legislativa no parece ser muy potente. Entonces, empecemos a desenmascarar. Inmediatamente lo que debería aparecer es un debate sobre cuáles son los proyectos de país. ¿Qué van a hacer? Porque de un lado hay un partido, no solo una persona, sino un partido, que va a empezar a intentar alianzas. Esto va a ser muy duro también para el PT, porque va a tener que empezar a bajar sus expectativas. Mucha de su base electoral va a empezar a molestarse con ciertos acuerdos. Y esto en Brasil es cruel, pero es así. Y sobre todo porque una cosa es el poder político y las elecciones, con un Congreso que quedó extremadamente fragmentado, vuelve a ser un Congreso durísimo para revertir las reformas de estos 2 años, más aún para avanzar. Entonces, cuidado con creer que la solución de la elección implica un cambio radical en Brasil. Yo sé que esto que estoy diciendo es durísimo. Siempre dije, Brasil tiene que salir con un proceso electoral de la crisis que comenzó en el 2014. ¿Pero esperabas esto? Pero yo no esperaba que la elección fuera tan afectada y que terminara en una lógica que gane quien gane va a tener un gobierno dificilísimo. Por lo tanto, esperemos una región inestable, como está pasando con Argentina. Juntemos los 2 vecinos y vayamos poniendo barbas en remojo. Y no es solo un problema político, es también un problema económico. Y a nosotros en Uruguay nos va a afectar primero la situación económica y después la política. Bueno, Bolsonaro se ha manifestado contra el Mercosur, por ejemplo. Obvio, ¿no? Porque él dice que Brasil tiene que resolver sus problemas solo. Ahí le va a salir el enfoque nacionalista. Es un nacionalista muy particular, ¿eh? Primera vez en la historia que militares brasileros hablan de privatizar las empresas públicas. La dictadura brasilera fue una dictadura muy particular. Es muy distinta en materia económica que las demás dictaduras de América Latina. Tuvo un proyecto económico de corte nacionalista, desarrollista. De ahí surge gran parte de las empresas y el poder de las empresas, sobre todo el sector privado. Ese es un golpe muy duro que ocurrió durante estos 2 años. Por eso está tan empoderado el sector agrícola y financiero en Brasil. Ni un solo preso, ni un solo preso empresario del sector agrícola y del sector financiero. Entonces, hay que empezar a sacar un poco más en limpio el poder detrás del poder y ver que hay sectores económicos que ganaron durante estos 2 años y que están detrás del apoyo a un candidato así, porque les conviene que se profundice ese plan, ese Brasil en el mundo. Ese Brasil hacia adentro y hacia afuera. Y nos tiene que preocupar porque el Brasil hacia afuera es frontera nuestro. Vamos a escuchar las palabras de Haddad después de las elecciones y después venimos con tu reflexión final, Mauro, sobre estas elecciones. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, dijo Haddad desde su búnker, donde agradeció al pueblo brasileño la posibilidad de competir en segunda vuelta. El candidato del PT y sustituto de Lula, que obtuvo un 29% de los votos, destacó la importancia de la democracia, la libertad y la paz en medio de un clima de moderada celebración. Bien, Mauro, para ir cerrando, llega Haddad, ¿cómo se tiene que, ya lo decías vos, ¿no? Hablar de democracia contra barbarie, pero son 20 días, tampoco es que tiene por delante una gran campaña, Haddad. A ver, uno intenta practicar un poco la epistemología del optimismo en algún sentido y pensar que, a ver, si esto fuera posible, claramente Bolsonaro tiene 2/3 por lo menos de la elección ganada, 3/4 de la elección ganada, ¿no? Eso es notorio. Pero pensemos en escenarios posibles, ¿no? No probables, pero sí posibles. ¿Es posible? Yo creo que sí, claro que es posible. ¿Por qué? Porque es verdad. Estructuralmente Brasil tiene un 20% de abstención electoral, siempre la tiene. Ahora, ¿quiénes son los que se abstienen de votar? Son los pobres, son las minorías, son las mujeres. Son grupos sociales en los cuales el PT vota mejor, digamos, ¿no? Entonces, ahí puede haber una esperanza, ¿no? Si el PT logra movilizar, el PT solo no, la campaña de Haddad logra movilizar en esos sectores que tradicionalmente votan menos, bueno, puede ser que ahí se pueda venir acercando, ¿no? a lo que votó Bolsonaro. El tema de la democracia, claro, poder discutir en términos de una salida democrática a esta crisis. El problema con ese discurso, que me parece que es muy importante, es cuál es la posición actual que tienen los brasileños respecto a la democracia. Hoy consultaba algunos datos de Latinobarómetro del año pasado, que es la gran encuesta que se hace en el continente sobre apoyo a la democracia. Y en el caso de Brasil, los números son alarmantes, pero
en un punto desesperante, ¿no? Los brasileños tienen un 8% de confianza en el gobierno, que es bajísimo, tienen un 7% de confianza en los partidos políticos, que es nada, tienen un 11% de confianza en el Parlamento, que es también muy, muy bajo, y tienen apenas un 13% de satisfacción con la democracia, ¿no? O sea, está por los suelos. Si bien no es un país que se haya caracterizado por instituciones muy robustas o una democracia muy sólida a lo largo de su historia, estos guarismos están por los suelos. Ahora, ¿qué es lo que no puede esperar? Obviamente, Haddad también lo que tiene que ser consciente es quiénes están del otro lado. Y vuelvo a lo del antisistema, ¿no? Haddad tiene que salir de esa conversación, no puede seguir siendo la campaña en términos de Bolsonaro es el antisistema que viene a combatir la corrupción, porque no lo es, no solo por su trayectoria personal, que es un político profesional, un político de carrera con 20 y pico años en el Parlamento, sino por lo que representa en un sistema, digamos, capitalista y en una sociedad machista como la brasileña y una sociedad también muy homofóbica. Bolsonaro representa todos esos valores. De antisistema no tiene nada, es el candidato del sistema, de un sistema que es desigual, que es machista, que es conservador, que es profundamente religioso. Sobre todos esos clivajes, Bolsonaro viene a acumular, no a ir en contra, ¿no? Me parece que hay que, en ese sentido, ser fino con el uso de las palabras. Y en particular, el gran apoyo que logró Bolsonaro, que no era el candidato de esos sectores, que hoy sí lo es el candidato del buey, la Biblia y la bala, que es lo que decía muy bien Álvaro, que son los sectores más conservadores del Brasil. Los sectores agroexportadores, la bancada del buey, los sectores evangélicos, la bancada de la Biblia, y los sectores que están a favor de la libertad en la tenencia de armas y la industria del armamento, que en Brasil es muy potente, y toda la industria de la represión estatal, que es muy potente, que es el sector de la bala. Esos tres sectores que representan lo más reaccionario de la política brasileña es lo que encarna hoy Bolsonaro. Por lo tanto, de antisistema, nada. Esto es una discusión entre izquierda y derecha. Álvaro, la reflexión final. No, el cable a tierra, ¿no? Porque algo dije en materia económica, pero prefiero terminar con una reflexión sobre el sistema político uruguayo. Me parecería de una hipocresía absoluta que haya silencio sobre lo que está pasando en Brasil por cuidar una supuesta buena relación en el futuro. Así no funcionan las relaciones internacionales, la política internacional. Ya habrá tiempo de ver cómo nos vamos a relacionar con un gobierno, con un eventual gobierno de Bolsonaro. Han salido ya representantes del oficialismo y de la oposición. De todos lados. Contra. Grave error decir que hay que tener cuidado, porque hay que hablar de lo que pasa en Brasil, porque habla también de nosotros. Si no se refieren al estado de la democracia en Brasil, al peligro de que alguien que cuestiona de la democracia, que dice que tendría que haber durado más la dictadura, que en vez de haber torturado tendrían que haber matado, si no se dice algo sobre eso, se está acompañando ese discurso. Y solamente decir que no se lo menciona porque hay que respetar la voluntad popular, y no tengo ningún problema, ¿hay gente en Uruguay que opina eso? Bueno, habrá. Ahora, los políticos uruguayos que digan que se callan la boca o que no hay que comentar o que el gobierno no tiene que decir nada, porque entonces quizá vamos a tener represalias. Primero, las anuncio. Va a haber muchos problemas conflictivos con Brasil con un gobierno así, porque va a ser un gobierno que no le va a importar la región, que no se va a cuidar a ver si dijimos A o B cuando fue la elección brasilera. No va a mirar eso, no existimos para un personaje así. Y en el momento de aplicar las cosas que quiera aplicar, que las que anuncia son muy perjudiciales para la región, no solo para las y los brasileros, vamos a acordarnos de no haber dicho a tiempo, no solo por ellos, que ya alcanzaría, por la solidaridad con un pueblo que la va a pasar muy mal, también por la calidad y la salud de nuestra democracia. Entonces, yo diría que el sistema político uruguayo, que además está ingresando a una campaña electoral, quizá por eso hay muchas voces especiales, algunos que se callan, otros que hacen énfasis, otros que pasan culpas. Lo importante sería que se mire Brasil para pensar cómo poner las barbas a remojo y no vivir algo similar en este país. Muy bien, Álvaro, Mauro, muchas gracias por estar acá. Váyanse agendando ya para el 29 de octubre, otra vez estar aquí hablando de Brasil, y ahí sí ya vamos a saber quién va a ser el presidente, porque además Brasil, hoy nos preguntaba Hugo, tiene voto obligatorio y además tiene un sistema electrónico que funciona muy bien y que fue lo que permitió ayer que de inmediato se conocieran los resultados de las elecciones. Y muy seguro, ¿no? Un sistema electoral que casi nadie en el mundo cuestiona y que es una garantía para
para todos los brasileños. Sí, así que el lunes 29 vamos a tener los resultados de las elecciones, vamos a conocer al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro o Fernando Haddad. Según la primera vuelta, quedó muy bien posicionado el candidato de derecha. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, nos escribieron y nos siguen escribiendo. Muchos mensajes que llegan de uruguayos preocupados por esta figura que crece en Brasil de Bolsonaro, y alguno que otro que también plantean que es el cambio que estaba necesitando Brasil. Nos vamos a una breve pausa y ya venimos con el último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional, el bloque más distendido que tenemos en este programa, donde estuvimos hablando de las elecciones en Brasil. Rapidito nos vamos a España para conocer a uno de los 5 museos más curiosos del mundo. Fue un vecino de Ciudad Rodrigo quien en los 80 comenzó a coleccionar lo que consideraba el objeto más usado de la humanidad. La historia del orinal es desde que el ser humano vive bajo techo, algún recipiente tenía que tener. Los hay datados en el siglo XII, como este, bizantino, más reciente este, del Marqués de Comillas, que diseñó Gaudí en bronce. Es muy bonito, que es muy interesante. Sí, es interesante. En los inicios fueron de barro, luego de grés, de cerámica más tarde. Se distinguen los modelos de mujer, de hombre, de niño. Una silla con un agujero. Y los más sofisticados en su época se llevaban de viaje. Es curioso y muy guay. Curioso es, una cultura muy grande y tal, pero totalmente desconocida para nosotros, entonces queremos verlo por eso. Hay más de 1.300 objetos de 27 países y la colección sigue creciendo. Se sigue ampliando, y esto sobre todo porque las personas mayores saben que en el momento que ellos desaparezcan, la juventud de esto lo va a coger y lo va a tirar todo. Este museo es el quinto más curioso del mundo según un listado que acaba de elaborar la web Viajeros Piratas. Ni hablar, ni sabía que existía, ¿no? Entonces nos acercábamos a ver si lo vemos. No tengo ni idea de lo que es eso. Curioso sí, curioso es. Precisamente ahora íbamos a ver lo que nos han recomendado que lo veamos. El museo, que recibe 18.000 visitas al año, espera crecer gracias a este curioso ranking que le coloca en la parte alta de la tabla. Y ahora nos vamos para Reino Unido porque el gobierno está evaluando que se prohíba la venta de bebidas energizantes para niños y adolescentes por los problemas de salud que se constató que generan estas bebidas. Adiós a las bebidas energéticas para los menores británicos. El gobierno de Theresa May quiere prohibir la venta de bebidas energéticas a niños y adolescentes. Esta prohibición afectará a aquellas bebidas que contengan más de 150 miligramos de cafeína por litro, como es el caso del Red Bull o del Monster. Según las autoridades sanitarias británicas, estos refrescos están relacionados con problemas de salud tales como la hiperactividad, caries y obesidad. Actualmente son muchos los supermercados que, por iniciativa propia, han prohibido la venta de este tipo de bebidas a menores. Llegamos al final de este programa especial de 7.000 millones, donde estuvimos hablando íntegramente de Brasil, de lo que dejó las elecciones de ayer domingo. Les recordamos que la repetición de 7.000 millones es el domingo a las 11:30 de la mañana y que a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 3 temporadas de 7.000 millones por el canal de YouTube de Televisión Nacional. Como siempre nos vamos a ir con música, en esta oportunidad con lo último de Lenny Kravitz. Vamos a irnos escuchando Low. Queda hecha la invitación para reencontrarnos el próximo lunes a las 20 horas por la pantalla de Televisión Nacional. Gracias por estar.